reescribiendo la historia. Escrito por Hasticus. Todos los créditos a su respectivo autor. Capítulo 9. Por la expresión de tu rostro, las cosas no salieron bien. Naruto frunció el ceño cuando Shikamaru literalmente colapsó en la silla frente a su escritorio. Solo pensar que era su escritorio era bastante extraño, especialmente considerando que cambiaban de campamento cada 2 semanas, pero siempre se aseguraban de que tuviera un escritorio para usar. Es tan problemático. ¿Dices eso después de cada misión?, gruñó Naruto. Cierto. Aunque este fue más problemático que la mayoría. Perdimos el Tsuchikage y Shikamaru dejó escapar un profundo suspiro, su rostro se arrugó en angustia, lo siento, pero también perdimos a Gaara. Sintiendo que las palabras de Shikamaru eran como un puñetazo en el estómago, el instinto original de Naruto era explotar de rabia, pero inmediatamente reprimió ese impulso, recordando que estaban en una guerra. Gaara se había ofrecido como voluntario para ir y le aseguró que cumplirían la misión, no importa qué. Naruto ya había perdido a tantos ninjas y seguía perdiéndolos en pequeñas cantidades semanalmente y, a veces, incluso a diario. Tanto él como Shikamaru estaban cerca del pelirrojo Kasekage, y su pérdida los impactó profundamente a ambos. El rubio se conformó con frotarse la frente y soltar un suspiro. Informe. Llegamos al lugar justo al amanecer, sin encuentros, comenzó a explicar Shikamaru sin dudarlo, como si quisiera sacar la historia de su pecho lo antes posible. Logramos movernos rápidamente con un grupo más pequeño. Era solo una misión de reconocimiento, pero Gaara pensó que la presencia en el obelisco era familiar, por lo que solicitó que se le permitiera investigar. Votamos dentro del grupo y decidimos que sería una buena idea para que lo compruebe. Se acercó al obelisco y puso su mano sobre él. Afirmó que podía sentir el Ichibi en el obelisco, y le estaba respondiendo. Iba a intentar quitarlo. Pero entonces Tobi golpeó. No sé cómo nos encontró, pero estoy bastante seguro de que tiene algún tipo de protección o sello de detección alrededor del obelisco que ninguno de nosotros notó. El instinto me dijo que estaríamos entrando en la trampa, pero sentí liberar a un Bihulu valdría la pena correr el riesgo, al igual que todos los demás. Tobi apareció de la nada como suele hacer, y usó uno de esos artefactos que tiene para cortar a Gaara, luego lo sacó del área para que no pudiéramos curarlo. Antes de que alguien pudiera hacer algo, Gaara ya se había ido, y no pasó mucho tiempo después de eso cuando me di cuenta de que estábamos rodeados. Le informé a Tsuchikage-sama, y él me dijo que volviera corriendo con tanta gente como pudiera mientras él los mantenía alejados. Todavía podíamos escuchar el sonido de millas de lucha fuera. Naruto se reclinó en su silla mientras escuchaba todo el informe. ¿Cuántos regresaron? 17 de los 25. Mejor de lo que esperaba por haber sido atacado directamente por Tobi. Perdimos 2 en el camino de regreso, debido a la luna. Naruto se quedó callado por un momento, pero luego negó con la cabeza. No es bueno escucharlo, pero aún mejor de lo que esperaba. Tobi debe haber estado preocupado por dejar que muchos de ustedes se escapen. No es que no esté agradecido, porque lo estoy, es algo que no sucede cuando él se involucra. Él mismo directamente. Los dos se sentaron en amigable silencio, antes de que Naruto se estirara en su silla y luego mirara a Shikamaru. El otro chico estaba completamente reclinado en la silla, con los ojos cerrados. En realidad, se veía completamente agotado para variar, en lugar de ser un perezoso. Shikamaru, ve a descansar un poco. Dile a uno de los chicos que envíe un mensaje a Kakashi y Darui, necesito hablar con ellos. Cuando estés más despierto, cuéntame todo lo que puedas sobre estos obeliscos. El otro chico literalmente rodó de su silla mientras se giraba y se dirigía a la salida. Lo tienes, Naruto. Nos vemos. El rubio vio como su viejo amigo salía de la tienda de mando. Lo que no daría por tener el papeleo como su enemigo en este momento, en lugar del infierno actual en el que se encontraban. Naruto reprimió un bostezo mientras repasaba algunos de los informes que estaba encargado de revisar en su calidad de supervisor de los recién llegados, lo que lo había mantenido increíblemente ocupado. Tenía que saludar a todos los nuevos visitantes cada vez que había un grupo grande, y ayudarlos a prepararse o reunirse con el resto de su clan. Otros debían ser dirigidos a corredores de bienes raíces, oficinas de construcción e inmigración, la academia y edificios de registro ninja, entre otros lugares. No hubo nada que le llamara la atención, así que dejó los papeles y miró por la ventana de su oficina. Se le había concedido una habitación para usar en el edificio de la administración, solo unos niveles por debajo de la oficina del Hokage.
Tenía sentido a la larga, de esta manera no tendría que hacer el viaje desde su apartamento cuando surgiera algo con los clanes y lo necesitaran. Inclinándose hacia adelante y apoyando la cabeza en su mano, miró hacia un lado, por la ventana. Fue fácil detectar las grúas y los andamios de construcción cerca de las paredes, donde se estaba llevando a cabo toda la nueva construcción. Finalmente se habían quedado sin espacio libre dentro de la propia aldea y habían comenzado a planificar la construcción de un segundo muro más pequeño fuera del primero. Esencialmente, la aldea tendría otro anillo fuera del primer muro. Curiosamente, siempre había sido parte de la planificación inicial tener múltiples muros y capas defensivas, pero los habían desechado a favor de un gran muro. Ahora, sin embargo, estarían construyendo un segundo muro de todos modos. Mientras sus ojos recorrían los distintos edificios que podía ver desde su oficina, sonrió mientras sus ojos se posaban en la academia. Había pasado por un capricho el otro día, solo para ver cómo le estaba yendo a la escuela. No estaba exactamente tratando de ocultar su presencia y, como resultado, uno de los maestros con una clase al aire libre lo vio y lo llamó para hacer algunas demostraciones. Por supuesto que estaba más feliz de complacerlo. Entonces, ¿qué pasa si su motivo oculto era ver quién estaba actualmente en la escuela en este momento? La primera persona en la que pensó fue en Iruka, pero estaba en una de las clases del año anterior o ni siquiera estaba en la academia todavía, ya que los niños donde estaba parecían tener 11 o 12 años y estaban a punto de graduarse. Solo un poco deprimido al darse cuenta, rápidamente descubrió que la única persona que podía reconocer en la clase frente a él era un Sarutobi Asuma muy bullicioso. Hizo planes en su mente para regresar y explorar la academia más tarde, una vez que no estuviera atascado con el trabajo solo para verificar y ver quién estaba y dónde, principalmente por curiosidad. A pesar de que casi todos los que conocía, que eran mayores que él, crecieron bien, había un par, casos especiales en los que estaba interesado. Un suave golpe en su puerta lo sacó de sus cavilaciones. ¿Sí? La puerta se abrió lentamente y Naruto pudo enmascarar cuidadosamente su sorpresa cuando Uchiha Kagami entró en la habitación. El rubio saltó de su silla para ayudar al hombre mayor, quien cojeó un poco gracias a su rodilla lastimada, pero fue rechazado. No estoy de qué edad, Naruto. Oh, lo siento. No lo sabía. Kagami se rió entre dientes mientras se movía hacia una de las otras sillas desocupadas en la habitación. Está bien. Solo un desagradable encuentro con un Iwanin durante la Segunda Guerra que me rompió la rodilla. Conseguí un buen reemplazo gracias a Tsunade-sama, pero nunca volveré al servicio activo. El shinobi retirado hizo un gesto hacia una de las otras sillas en la habitación. Me sentaré aquí. La caminata fue un poco más larga de lo que esperaba. Naruto asintió lentamente mientras cerraba la puerta de la oficina. Podrías haber enviado un mensaje y yo habría ido a verte, Uchiha, quiero decir, Kagami-san. Kagami sonrió ante la forma en que el rubio se contuvo, pero negó con la cabeza. No, está bien. Necesitaba charlar con Hiruzen sobre algunas cosas, pero también quería hablar contigo fuera del límite del clan. Demasiados oídos ahí. Naruto fue puesto inmediatamente en guardia, y debió demostrarse en su postura porque Kagami agitó ociosamente su mano en el aire. Tranquilo, Naruto. No es nada serio, bueno, para mí, al menos, pero prefiero no tener gente chismorreando. El solo hecho de que probablemente me hayan visto visitándote aquí hará que las encías se agiten, pero no hay nada que pueda ser hecho al respecto. Bien. Naruto se tranquilizó un poco, pero todavía odiaba la política, y una cosa que aprendió rápidamente fue que Konoha se trataba de política en este momento cuando no estaban en guerra. Algunos días, lamentablemente, podría haber preferido la guerra, aunque nunca se lo diría a nadie. Al menos los objetivos eran bastante obvios, golpear al malo y ser el vencedor. Desafortunadamente, la vida en general nunca fue tan simple, especialmente cuando no había un chico malo visible. Kagami vio como el rubio se movía alrededor de su escritorio y se sentaba lentamente. Recostándose en su silla, se rascó la barbilla antes de mirar al patriarca Uchiha a los ojos. Entonces, ¿qué puedo hacer por ti, Kagami-san? Iré directo al grano. No es tanto para mí como para mi hija, Mikoto. Mikoto-chan. ¿Qué pasa? Una de las cejas de Kagami se arqueó hacia arriba. Mikoto-chan. No puedo decir que lo vi venir. Naruto vaciló por un momento, sonrojándose levemente al registrar con quién estaba hablando. Mikoto era una muy buena amiga suya, y después de un tiempo se convirtió en un hábito demostrar que la quería. Lo hizo con casi todas las mujeres que estaban cerca de su edad. A la mayoría de ellos no les importaba, y Mikoto tampoco parecía tener nada en contra.
Lo siento, Kagami-san. Realmente no quiero decir nada con eso, pero usualmente me refiero. Está bien, Naruto. Genial, en realidad. Kagami levantó la mano en un gesto de detención mientras Naruto comenzaba a divagar, deteniendo efectivamente al rubio de potencialmente avergonzarse a sí mismo. Verás, mi hija no sabe que estoy aquí en este momento. Actualmente está vagando por el distrito Uchiha con ese otro hombre, Fugaku. Naruto asintió lentamente, sin saber a dónde iba. Su prometido, ¿verdad? Sí, pero no por mucho más tiempo, creo. Naruto inclinó la cabeza hacia un lado, sorprendido pero también confundido. Pero por lo que Mikoto-chan me dice, cuando era más joven te pidió que establecieras ¿cómo lo llamaba? Un contrato, creo. ¿Estás en contra ahora? Oh, no estoy en contra de ellos. Pueden ser útiles para establecer límites, o cuando hay una ganancia definitiva en prestigio o poder para ambas partes. Mi hija nunca quiso realmente un contrato, pero sintió que lo necesitaba porque durante mucho tiempo en algún momento se consideró intocable. Como hija única hija del jefe del clan Uchiha, una joven atractiva, y un temperamento salvaje cuando lo deja escapar, gracias a los amigos que ha mantenido durante muchos años, se la ve como una figura bastante intimidante. Naruto sintió que sus labios se movían ligeramente hacia arriba ante la insinuación sobre su madre. Kagami debió haberlo notado porque él también comenzó a sonreír. Entonces puedes ver por qué muchos chicos de su edad no estarían muy interesados en acercarse mucho a ella, tanto por miedo gracias a mí como a Habanero-chan. Así que la emparejé lo mejor que pude, con un hombre que todavía estaba lo suficientemente cerca de su edad pero también bastante logrado. Naruto distraídamente se rascó un lado de la cabeza mientras escuchaba a Kagami, y ahora solo podía llegar a una conclusión. Entonces ella no quiere casarse con él. No, no lo hace. Kagami parecía excesivamente complacido con esto por alguna razón. ¿Cuánto tiempo hace que decidió esto? Pensé que dijo que habían estado comprometidos por un tiempo y que la boda no estaba muy lejos. Kagami se reclinó en su silla, estirando su pierna. Me sorprende que te haya dicho tanto. Normalmente es bastante reservada con cualquier otra persona que no sea conmigo, Minato, Taichi y Kusina-chan. Naruto se encogió de hombros y volvió la cabeza para mirar por la ventana. No mucho después de la misión que fuimos juntos, ella me pedía al azar que entrenara de vez en cuando. Ha estado sucediendo últimamente con mayor frecuencia. Cuando tomamos descansos, y le pregunté cómo estaba, ella simplemente comenzó a hablar. Y dejar salir todo. Tengo la impresión de que ella solo necesitaba a alguien con quien desahogarse, y, digamos que soy mucho mejor escuchando de lo que solía ser cuando era más joven. Entiendo, y agradezco que la escuches. Kagami se reclinó en la silla, presionando las yemas de los dedos frente a su pecho. Taichi siempre parece estar en una tarea, Minato siempre está trabajando en sus nuevas técnicas, y Kusina-chan, bueno, por mucho que ame a la chica como si fuera mi propia hija, ella es un poco boca de motor. Dudo que Mikoto pueda hablar alguna vez. Cerrando los ojos y riendo, Naruto asintió. Definitivamente podía ver que ese era el caso. Entonces, ¿estás tratando de decirme que necesitas hacer algo con Fugaku? Si bien en realidad no estaba ansioso por hacerle algo dañino al padre de Sasuke, tal vez podría hacer que el hombre se tranquilizara un poco. Las historias de Mikoto sobre él definitivamente no pintaban una imagen bonita. Personalmente, no tengo nada en contra del joven, Kagami se encogió de hombros, pero incluso yo puedo ver que él no es el adecuado para mi hija. Para liderar un clan, estaría bien, pero no veo él tiene éxito como esposo, o incluso como padre. Es demasiado dedicado al trabajo y es un poco demasiado terco. La mente de Naruto inmediatamente se volvió hacia Itachi y Sasuke, y apenas logró sofocar un bufido burlón. Pensar en Itachi también le hizo recordar el intento de golpe que Fugaku encabezaría algún día, y solo eso dejó lo que se sintió como un trozo de hielo en su estómago. Pero ahora Mikoto ha encontrado a alguien más que ha despertado su interés, y es lo suficientemente seria al respecto que quiere romper su compromiso actual. Naruto se quedó en silencio por un momento mientras dejaba que las palabras de Kagami rebotaran en su cabeza. Si bien todavía era algo obtuso sobre ciertos asuntos y probablemente siempre lo sería, definitivamente ya no era un completo idiota. Un cierto sentimiento de pavor comenzó a apoderarse de él cuando todo lo que podía pensar era la mamá de Sasuke, la mamá de Sasuke, la mamá de Sasuke. Lo mejor que probablemente se saldría con la suya ahora era retrasar lo inevitable, a menos que estuviera dispuesto a convertirse en enemigo de los Uchiha. Eso era algo que definitivamente esperaba evitar. Maldita política.
Para colmo, era bastante cauteloso a la hora de enredarse en cualquier relación simplemente por razones prácticas. En primer lugar, tendría que decirle a quienquiera que se involucrara que era de varios años en el futuro. Cualquier relación que entablara potencialmente detendría una serie de eventos que llevaron a algo que él podría saber cómo arreglar. Involucrarse con alguien como Mikoto cambiaría una gran serie de eventos. El Itachi que conoció brevemente y el Sasuke del que era rival y compañero de equipo nunca existirían. Siempre. El proceso de pensamiento que continuó desde ese punto fue asombroso. No Itachi significaba que la masacre de Uchiha nunca sucedería, o sería alguien más quien lo haría. Pero uno de sus objetivos, salvar al clan Uchiha, se lograría fácilmente de esta manera. ¿Quién mejor para enfrentar a un loco con un Sharingan completamente evolucionado que con un clan lleno de potencial para hacer lo mismo, incluso considerando los riesgos? Era extraño que Kagami se le acercara ahora, considerando que Naruto había estado pensando en tratar de conocer un poco mejor a Terumimei. Ella había estado casi pegada a su cadera mientras él coordinaba con todos los clanes de linaje que se habían mudado a Konoha desde Kiri, actuando como una especie de secretaria cuando ella no estaba entrenando. Como próxima líder potencial del clan Terumi, que fue reconocido como el más poderoso entre sus recién llegados, estaba adquiriendo una buena experiencia para lidiar con los aspectos administrativos. Lo que Naruto encontró extraño fue que ella era bastante tímida a menos que alguien se dirigiera a ella primero. Había pensado que tal vez podría invitarla a salir para que se abriera un poco, pero se sorprendió un poco al descubrir que ya tenía novio. No quería entrometerse, pero el beso que compartieron definitivamente no fue uno hecho entre familiares. Sintió algo de decepción, por supuesto, ya que llegó a conocer a Mei un poco de su futuro, muy bien en un encuentro dolorosamente breve, y había considerado conocerla ahora, antes en su vida. Eso había sido derribado antes de que realmente pudiera comenzar. Ahora que lo pensaba, las pocas veces que Mikoto había venido a buscarlo y Mei todavía estaba cerca, el Uchiha había sido más rudo y agresivo que de costumbre en sus sesiones de entrenamiento. Se estaba volviendo cada vez más claro. Se reclinó en su silla y trató de encontrar una posición cómoda sin éxito, respiró hondo y se pellizcó el puente de la nariz. Déjame adivinar. ¿Soy la otra persona que encontró? No suenas complacido. La voz de Kagami tenía un tono peligroso, pero Naruto simplemente negó con la cabeza y suspiró. No es eso. Me siento halagado, honestamente. Ella es una de las kunoichi más fuertes que tiene Konoha, es la heredera de uno de los clanes más fuertes de la aldea, y, sí, creo que es hermosa. Pero es peligroso como el infierno para que me involucre. Naruto abrió los ojos para mirar al líder actual del clan que estaba sentado frente a él, solo un poco sorprendido de ver algo que podía pasar como respeto en los rasgos del hombre. Sus labios estaban ligeramente hacia arriba en una leve sonrisa, al menos, y eso hizo que Naruto se relajara más que cualquier otra cosa. No diría que será peligroso, exactamente. Podría crear un alboroto por un tiempo, pero con tu posición actual en la aldea, no creo que dure. Naruto parpadeó. Espera, ¿estás apoyando esto? Por supuesto. Es lo que mi hija quiere, y como dije, nunca fui una gran fan de Fugaku para empezar. Simplemente no había mejores opciones en ese momento. Kagami jugaba distraídamente con el dobladillo de una de sus mangas mientras hablaba. Mientras tanto, el cerebro de Naruto iba a 1 milla por minuto. Las cosas ya estaban en mal estado debido a los clanes de Kiri y Aki, pero si seguía ayudando a anular el compromiso de Mikoto con Fugaku, pensamientos de cuánto cambiaría una vez más pasaron por su mente. La parte de él que era masculina nunca rechazaría la idea por completo, por lo que sabía de Mikoto, definitivamente estaba muy cerca de su ideal de perfección femenina. Fugaku fue un idiota por no tratarla mejor. Pensando en el pasado, no pudo evitar preguntarse cómo era ella cuando él estaba creciendo. Realmente no tenía ningún recuerdo de ella que le viniera a la mente, aparte de visitas ocasionales para buscar a Sasuke en la academia, y un breve vistazo al cuartel general de la policía militar. Pero no podía recordar nada más que eso, y Sasuke nunca le dijo más que su nombre. Siempre tuvo una visión bastante glorificada de lo que eran los padres porque nunca tuvo uno propio, pero si así era realmente antes de que nacieran Sasuke e Itachi. Naruto. El rubio inmediatamente se sentó derecho, disculpándose rápidamente, lo siento. Dejé que mi mente divagara. ¿Sobre Mikoto? Podría haber habido un tono burlón en la voz de Kagami, pero Naruto no conocía al hombre lo suficientemente bien como para estar seguro. Algo así. Solo pensando en lo que sabía de ella por nuestros spars y charlas ocasionales. No es mucho, me temo.
Bueno, solo has sido de conocimiento público durante unos 2 meses, así que no esperaría que supieras la historia de su vida. Pero tendrás algo de tiempo para conocerla pronto. Me las arreglé para convencer a Hiruzen de que enviarte en una misión con mi hija para sacarte del pueblo por unos días. Naruto se sorprendió. ¿Cómo te las arreglaste para lograrlo? No pensé que el anciano quisiera perderme de vista en un futuro cercano. Kagami soltó una carcajada. ¿El anciano? Hiruzen. Sé que está subiendo allí, pero maldita sea. ¿Te dejas salirte con la tuya? Algunas veces. Naruto se sonrojó y miró hacia otro lado. Lo conozco desde hace tanto tiempo, es lo más parecido que tengo a un padre, así que lo llamo el viejo. No era una verdad completa, pero estaba lo suficientemente cerca. Cuando las risas de Uchiha se calmaron, metió la mano en su túnica y sacó un pergamino sellado, luego se lo arrojó a Naruto, quien lo tomó con una mano. Debería ser simple para una persona, y un paseo por el parque para 2 de ustedes. Es un rango A, pero probablemente podríamos habérselo dado a un escuadrón Chunin veterano. Un grupo de milicias de Valley Country abandonó sus puestos, y los escuadrones de cazadores han captado rumores de que se esconden a lo largo de nuestra frontera sur con River. Recorre el área y, si los encuentras, elimínalos. No saben nada de importancia, pero deben ser un ejemplo para desanimarlos. Deserciones. Probablemente fue una casualidad, pero no quieren correr el riesgo. Naruto asintió mientras abría el pergamino y leía los detalles. Era el salario mínimo para un rango A, pero no le dolía exactamente el dinero, por lo que no le importaba demasiado. La misión en sí probablemente sería tan fácil como Kagami afirmó, probablemente podría haberla terminado él mismo en 2 o 3 días, la ventana de 6 días que permitieron parecía un poco exagerada. Pero entonces probablemente esperaban un escuadrón Chunin veterano, y no un Jonin capaz y, bueno, él. Volviendo a enrollar el pergamino, lo colocó sobre su escritorio y tarareó por un momento. Solo por curiosidad, ¿por qué no puedes romper el compromiso? Principalmente porque es demasiado tarde para hacerlo de esa manera. Kagami se encogió de hombros mientras se movía en su silla, probablemente tratando de encontrar otra posición cómoda. Si hubieran sido solo un par de meses después del compromiso original, Fugaku probablemente hubiera estado bien con eso. Pero ahora que se han estado viendo durante tanto tiempo, él lo ve como un insulto. Créanme, ya lo probé a través de los canales adecuados, e incluso fui a apelarle directamente con Mikoto a mi lado. Sin embargo, con solo un mes hasta la boda, tiene derecho a negarse. ¿Por qué ambos tienen que estar de acuerdo? ¿No hay formas de romper los contratos, incluso si hay sanciones? Kagami asintió con la cabeza, sí, pero en este caso todos los incumplimientos de contrato estaban destinados a ser acuerdos. No hay forma de que un Uchiha reconozca una ruptura de contrato si solo una de las partes quiere romperlo. Fugaku es obstinado y ambicioso. No hay razón para que él lo rompa por lo que él ve como un capricho de Mikoto, y la mayoría de los demás respaldarían su elección. Por supuesto, como cualquier contrato, hay cláusulas de emergencia que pueden entrar en vigencia cuando se cumplen ciertos criterios, como la muerte. ¿Enfermedad? Agitó su mano en el aire en un movimiento giratorio como para indicar que la lista de cosas malas continuaba, pero se detuvo y enfocó sus ojos en Naruto para su última palabra. Infidelidad. La mandíbula de Naruto se aflojó por un momento, antes de que su cabeza cayera rápidamente hacia adelante y su frente golpeara su escritorio con un resonante golpe. Ahora, es probable que no sea la forma en que estás pensando, y estoy usando una interpretación muy vaga de la palabra. Un simple beso la romperá. ¿Eh? ¿Cómo es eso posible? La cabeza del rubio se levantó mientras hacía su pregunta, mirando a Kagami como si fuera un loco. Es parte de la forma en que funciona el sello del contrato. Siempre que sus 2 estados de chakra no se modifiquen desde el momento en que se selló el contrato, permanecerá en vigor. Así que Mikoto y Fugaku han pasado casi un año sin hacer nada con un miembro del sexo opuesto. Hasta donde yo sé, Mikoto nunca ha hecho nada, nunca. Sin embargo, tampoco le he preguntado. No es asunto mío. Su madre me habría matado. Naruto se rió entre dientes nerviosamente mientras miraba a un sonriente Kagami, pensando en las palabras del hombre. Tendría que comprobar qué tipo de sello había en ese contrato. ¿Fue una actualización automática? ¿Cómo fue eso posible? Todavía no veo cómo es posible tener una actualización del sello en sí, basada en estímulos externos, a menos que... Una de las cejas de Kagami se arqueó hacia arriba. ¿Entonces sabes algunas cosas sobre el sellado?
Bueno, Mikoto y Fugaku tienen que ir a las cámaras del clan para colocar su chakra en el sello una vez a la semana, o después de regresar de una misión. El sello puede detectar chakra residual de otro dentro de un período de tiempo de una semana, por lo que ninguno de ellos ha tenido una misión que haya durado más de unos pocos días durante el último año. Naruto sabía sobre el chakra residual, a menudo sucedía cuando te metías en peleas de taijutsu con un oponente que enlazaba sus ataques con su chakra. El Hyuga se especializó en eso. Cuando cerraban al Tenketsu con sus golpes Hyuken, su chakra dejaba su propio residuo en su sistema de chakras que duraría hasta una semana dependiendo de la severidad de los golpes. No era dañino, era solo la forma en que funcionaba el chakra. Fue así como los médicos pudieron descubrir cómo murió el shinobi y, a veces, incluso quién lo hizo. El chakra de todos tenía su propia firma única. Parece que es bastante complicado para algo tan simple. Es cierto, pero ha sido usado por los Uchiha desde antes de que existiera Konoha, entonces, ¿quién soy yo para discutir sobre eso ahora? Admitiré que es inusual usar un contrato como este, pero como ambos ya eran mayores de edad, no había elección. También fue Mikoto quien pidió el período de gracia de un año. Fugaku no parecía ansioso por esperar tanto tiempo, pero finalmente estuvo de acuerdo. Naruto simplemente suspiró y negó con la cabeza. Nunca entendió algunas leyes de clanes. Había jurado cambiar la práctica de los Hyuga de las focas enjauladas cuando se convirtió en Hokage, pero eso nunca funcionó por razones obvias. Pero con el Uchiha, espera. Wow. Espera. Mikoto es la heredera, ¿verdad? Si se pone conmigo, ¿qué significa eso? Kagami sonrió. Técnicamente, dado que los Uchiha son un clan patriarcal, tú serás el líder. Por supuesto que habrá asesores mayores pero yo no nací Uchiha. No tengo el Sharingan. Soy un Uzumaki, y como parientes lejanos de los Senju, no creo que eso vaya muy bien. Naruto estaba de pie ahora, luciendo presa del pánico, mientras Kagami todavía estaba sentado en su silla, mirando con calma. Los dos continuaron mirándose el uno al otro en una especie de extraño silencio hasta que Naruto finalmente se volvió a sentar. Kagami asintió con la cabeza hacia el rubio y continuó hablando. Como iba a decir, hay asesores mayores en el clan a quienes quizás no les gustes al principio, pero incluso ellos llegarán a entender la influencia que tienes en Konoha, y por extensión, el Hokage de Konoha. Tienes el oído de Hiruzen tanto como yo, y al ritmo que está completando asignaciones difíciles y liderando equipos, apostaría a que Minato sea el próximo Hokage, para que tú también tengas una ventaja con él. Siempre pensé que el Uchiha necesitaba ser más involucrado con el pueblo, no alejado de él como muchos de nosotros parecemos estar contentos. Pero si realmente quieres cambiar las cosas, poner a mi hija como matriarca y dejar que se haga cargo, bueno, la voz de Kagami se apagó mientras se encogía de hombros y miraba por una de las dos ventanas de la pequeña oficina de Naruto. Mientras tanto, el rubio se dio cuenta por primera vez de que nunca supo lo que le pasó a Uchiha Kagami cuando estaba creciendo. Nunca había sido de los que leían sobre la historia del clan, especialmente no una vez que golpeó la Cuarta Guerra, pero no recordaba haber escuchado el nombre del hombre salir de la boca de nadie. ¿Fue a la fuerza, retirado? Todos estos pensamientos sucedieron en un breve momento, no pasó mucho tiempo para que él retomara lo que Kagami estaba diciendo ahora. El hecho de que Kagami también estuviera hablando de ellos dos de tal manera que parecía que su reunión sería una certeza. No estaba muy interesado en eso, pero hasta ahora los aspectos positivos superaban con creces a los negativos. Se sentiría como un idiota por un tiempo por tirarle uno a Fugaku, pero considerando cómo Mikoto había estado compartiendo con él lo desilusionada que estaba con el hombre durante sus últimos encuentros no se sentiría tan mal. Aún así, tomaría un tiempo acostumbrarse, si de hecho funcionaban. Estará allí para ayudarte también, y Mikoto tendrá la obligación de ser tu esposa, en caso de que sigas adelante con tu deseo de liderar. Independientemente, como ya he explicado a estas alturas, solo veo cosas buenas por tener tú en el clan. La boca de Naruto se abrió y cerró un par de veces, mientras contemplaba qué decir, antes de finalmente suspirar y asentir, casi como si se resignara a un nuevo destino. Gracias. Kagami asintió. Ese gruñido debe ser un rasgo genético. Afortunadamente, el resto de ese día había pasado sin incidentes, aparte de una breve visita de Minato. Quería ayuda de Naruto para dar los toques finales a su nuevo Iraishin, y necesitaba un conejillo de indias.
Por supuesto, Naruto estaba feliz de complacerlo, ya que lo había usado brevemente en el futuro, pero siempre fue un sueño para él ver a su padre usándolo. O al menos se convirtió en uno una vez que descubrió quién era su padre, de todos modos. De hecho, ni siquiera vio a Mikoto hasta la noche antes de que se fueran a su misión, e incluso entonces ninguno de los dos dijo mucho. Mikoto se sonrojó un poco y no podía mirarlo a los ojos. Era probable que Kagami le dijera lo que tenía que hacer si realmente quería romper con Fugaku. Si bien Naruto no estaba seguro exactamente de cómo la situación le había explicado las cosas, sabía que no tendría ningún problema en darle un beso a Mikoto. Ella era una mujer joven y bella, de eso no había duda. Su única incomodidad provenía del hecho de que no sabía si Kagami le dijo que él sabía lo que era necesario, aparte del hecho de que ella necesitaba tener su chakra residual sobre ella de alguna manera. Mikoto apenas logró hacer planes para encontrarse a la mañana siguiente en la puerta antes de huir casi tan rápido como había llegado. Riéndose para sí mismo, Naruto le había dejado un mensaje a Hiruzen de que saldría a la mañana siguiente, luego se fue a casa y se fue a dormir. Esa mañana había transcurrido sin incidentes y habían viajado a la frontera sur en completo silencio. De hecho, ambos habían estado completamente en silencio durante todo el viaje, más su llegada. Mikoto había ido a hacer reservaciones en la posada de un pequeño pueblo fronterizo antes que él, pidiendo una habitación individual con una cama. Ella se había negado a decirle nada más al respecto, y Naruto pensó que sería mejor morderse la lengua hasta que realmente necesitaran usar la habitación. No tenía ningún problema para dormir en el suelo si se trataba de eso. Su primer día de búsqueda no había arrojado nada útil, aparte de algunos avistamientos inconexos de varias personas que vivían en el área, aunque ninguno de ellos realmente podía apuntar al dúo en una dirección específica. Naruto planeaba usar el modo sabio para rastrearlos una vez que al menos tuvieran una pista sobre la ubicación general del Nukenin, pero pensó que lo dejaría para usar después de un par de días. Si Mikoto realmente quería seguir adelante con, bueno, estar con él, entonces tendría que contarle sus secretos de todos modos. Usarlo probablemente sería un último recurso, porque tenía permiso de Hokage y Danzo para matarla si pensaba que no se podía confiar en ella para que no hablara de las cosas que eventualmente tendría que decirle. Realmente no quería hacer eso. No fue hasta que Mikoto preguntó sobre darse por vencido por el día y regresar a su habitación que realmente comenzaron a hablar. Su primera charla real del día ni siquiera comenzó hasta que un destello de sorpresa cruzó su rostro cuando vio a Mikoto con su Sharingan activo mientras regresaban. Probablemente había estado escaneando el área en busca de rastros de chakra activo residual, como trampas genjutsu y etiquetas de focas activas que a los Nukenin a menudo les gustaba usar. ¿Qué? Mikoto lo miraba con curiosidad mientras su Sharingan se desvanecía en el color marrón oscuro, casi negro que solía ser su iris. Normalmente, probablemente no se habría estremecido en absoluto, se había acostumbrado tanto a ver el Sharingan, pero el sol se estaba poniendo bajo el horizonte en el punto perfecto detrás de ella, donde recortaba perfectamente su figura, y los ojos rojos con la piel pálida y el cabello negro la hicieron lucir increíblemente vibrante por un momento fugaz. Sin embargo, en lugar de decirle esto, Naruto simplemente le ofreció una leve sonrisa y negó con la cabeza. No estoy acostumbrado a ver tu Sharingan activo. Nunca lo has usado en uno de nuestros mástiles. Eso es todo. ¿Tienes algún problema? Con el Sharingan, quiero decir. Naruto tuvo que morderse la lengua para evitar decir cuáles habrían sido sus respuestas iniciales. En cambio, se conformó con: no tengo ningún problema con el Sharingan en absoluto. Solo con algunas personas que lo han usado de la manera que no deberían haberlo hecho. Oh. Ya veo. Naruto pudo decir por el tono interrogativo de su voz y la expresión de desconcierto en su rostro que ella realmente no lo sabía. Sería muy difícil contarle algunas de las cosas que sabía. Si ella decidía ir tan lejos con él, de todos modos. El resto de su viaje de regreso a la posada fue en silencio, no es que Naruto esperara una conversación intensa. De hecho, una vez más no dijeron ni una sola palabra hasta que llegó el momento de que él se fuera a dar una ducha. Primero fue a su único baño y salió vestida solo con su uniforme normal, sin calzado, equipo y chaleco. Supuso que los había limpiado, porque parecían frescos, aunque no hizo una inspección de cerca. A todos se les enseñaron técnicas que podían limpiar un poco la ropa mientras estaban en la naturaleza mientras estaban en la academia. Eliminaría el sudor, pero no la sangre. Después de la ducha, había salido del baño de la misma manera, solo que con su uniforme arriba y abajo, con la malla debajo.
Sus siguientes palabras no fueron hasta que estuvo a punto de ponerse cómodo en el suelo. Ella estaba a un lado de la cama, pero él no estaba dispuesto a presumir. ¿Naruto? ¿No te gustó tanto? Por supuesto que no. ¿De dónde salió eso? Mikoto se movió en la cama y se incorporó para apoyarse en uno de sus codos mientras lo miraba. No se había acostado por completo todavía, por lo que estaba atrapado en una especie de posición a medio camino entre acostarse y levantarse. Mi padre insinuó que ustedes dos habían hablado brevemente sobre mí, pero no me dijo cuánto hablaste. Estoy empezando a preguntarme si estás tratando de evitarme. Naruto trató de mantener su expresión neutral y lentamente se puso de pie una vez más. No te estoy evitando en absoluto. Solo intento ser profesional y no traspasar los límites. Al menos hasta que quieras cambiarlos. Mikoto pareció sorprendida por un momento antes de dejarse caer sobre la cama y enterrar su rostro en su almohada. Naruto simplemente se quedó allí por un momento y miró para ver si ella se movía de nuevo o si decía algo más. Sin embargo, no lo hizo, y después de un minuto de estar allí, decidió avanzar y subirse al costado de la cama. La cama en sí era de tamaño completo, por lo que cabían dos personas cómodamente sin mucho espacio adicional. Mikoto podía sentir fácilmente su peso mover la cama, sin embargo, ya que giró la cabeza lo suficiente para poder verlo mientras se sentaba a un lado. Era extraño, en cierto modo, que él no sintiera ningún nerviosismo en absoluto. Hace apenas 2 o 3 años habría estado sudando como loco, pero ahora se sentía tranquilo, y si realmente tuviera que describirlo, diría que estaba divertido. Eso se debió principalmente a la forma en que Mikoto estaba actuando, aunque si ella no tenía una experiencia legítima con hombres, él podría entenderlo completamente. Suspiró mentalmente, aunque Mikoto era la que quería salir, podría tener que ser él quien tomara la iniciativa al principio. Pensando en eso, le lanzó una sonrisa casual. ¿Es esto mejor? Vio su cabeza asentir contra la almohada, y el borde de su labio que podía ver se curvó ligeramente hacia arriba, pero eso fue todo lo que consiguió. Esto significaba que él sería el que tendría que dar el paso inicial para que ella se abriera. Poniéndose cómodo, rodó sobre la cama hasta que miró hacia el techo y colocó las manos detrás de la cabeza. Entonces, ¿realmente no quieres casarte? Ya hemos hablado de esto un poco antes, pero nunca has sonado en contra de eso. Naruto pudo escuchar su respiración entrecortarse por un segundo, antes de que ella se moviera. Giró levemente la cabeza para ver que ella estaba volviendo a su posición anterior de lado, frente a él. Quiero casarme. Solo, no con la persona con la que tengo contacto. Fugaku. Un momento de silencio, seguido de sí. Fugaku. Naruto cerró los ojos, teniendo dificultades para reconciliar este hecho. No tenía idea de que los padres de Sasuke se habían juntado por las circunstancias, más que por una atracción mutua. Ahora ha aparecido algo, o más bien alguien, que crees que es una mejor opción. Hasta ahora, de todos modos. Hubo otro momento de silencio, más largo que el primero, seguido de un sí aún más tranquilo. Abriendo los ojos, se puso de costado para poder mirar a la mujer que yacía a su lado. Esta vez no se inmutó ni apartó la mirada, sino que lo miró directamente a los ojos. No podía decir si estaba sonrojada o no, la habitación estaba demasiado oscura. Hay muchas cosas sobre mí que no sabes. Más de lo que parece. Por lo que sabes, solo existí desde hace 3 meses. Mikoto no dijo nada al principio, en su lugar solo asintió con la cabeza sin romper el contacto visual. Abrió la boca como para decir algo, luego la cerró y los ojos antes de inhalar profundamente e intentar hablar con frases entrecortadas. Yo, descubrí que comencé a admirarte después de solo saber quién eras durante un par de semanas. Tal vez parte de eso se debió a Kusina, ella no podía dejar de hablar de ti y descubrí me estoy poniendo curioso. Así que, bueno, te invité a la práctica de sparring. Pensé que tenías que ser bueno si podías enfrentarte cara a cara con Minato. Entonces, bueno, luego escuché lo que le dijiste a Jiraiya, sensei. Naruto parpadeó y supo que se estaba sonrojando tan pronto como recordó exactamente lo que había dicho en ese momento. Movió su mano que descansaba contra su costado para golpear ligeramente su frente en un gesto exasperado, solo para que Mikoto agarrara dicha mano antes de que pudiera dejarla allí. Observó, curioso, mientras ella sostenía su mano entre ellos y entrelazaba sus dedos con los de él. ¿Recuerdas lo que le dijiste? Que era un pervertido y que no debería estar haciendo eso. Mikoto se rió ligeramente frente a él, con una pequeña sonrisa en sus rasgos mientras negaba con la cabeza. Él era el sensei de mi equipo Genin.
Nunca pudimos romper con el hábito, así que dudo que alguien más pueda hacerlo. No, le dijiste algo más. Naruto supo de inmediato lo que estaba buscando. Dije que eras hermosa. Ella lo miró por un momento de nuevo, antes de que una sonrisa más grande de lo que él había visto antes apareciera en su rostro. Sí. Nadie más que mi padre me ha dicho eso antes. Naruto no pudo evitar quedarse atónito cuando escuchó eso. Todos aquí estaban completamente ciegos. En realidad, nunca la había mirado a propósito debido a su apariencia, pero aparte de su futura madre Kusina, él era parcial, en ese sentido, y quizás Mikoto era definitivamente una de las mujeres más hermosas de la zona. Los hombres son idiotas. Mikoto se rió antes de llevar su mano hacia su boca y besarla brevemente en el dorso. Estaba sorprendido por el gesto, pero por primera vez que podía recordar, ella parecía genuinamente feliz, así que decidió no comentar. No fue hasta que usó ambas manos para tirar de su mano y abrazarla justo debajo de su barbilla que él habló de nuevo. Mikoto-chan. Naruto tuvo que admitir que se veía adorable en este momento. Parecía estar radiante de felicidad. Sin nada más, eso prácticamente selló el trato en su mente. Durante los próximos días, mientras hacemos esta misión, nos conoceremos mejor. Gustos, aversiones, pasatiempos, sueños para el futuro, ese tipo de cosas. ¿Quién sabía que las pequeñas preguntas introductorias de Kakashi serían útiles? Si decides que aún quieres seguir adelante con esto cuando terminemos, te ayudaré a romper tu contrato. Los ojos de Mikoto se agrandaron mientras agarraba su mano con más firmeza en la suya. ¿Promesa? Ella susurró. Prometo. Capítulo 10. Naruto, Kakashi. Ven aquí, creo que esto es todo. Ambos shinobi se movieron rápidamente hacia donde estaba Darui, pasando su mano por una pared. ¿Qué es? Naruto agitaba la mano frente a su rostro en un esfuerzo por evitar respirar tanto polvo. Estaban en uno de los edificios en ruinas de Usushigakure, buscando algo. No estaban seguros de qué, pero el Tsuchikage había mencionado que saquearon un pergamino incompleto que parecía un jutsu de teletransportación o transmisión muy poderoso de algún tipo durante la Segunda Guerra. Los tres habían llegado a lo que quedaba de la antigua aldea con la esperanza de encontrar algunas pistas. Sí, mira. Kakashi, abre el pergamino. Creo que el guión en él coincide con el mismo guión en la pared. Kakashi sacó el pergamino del soporte en su espalda y lo abrió. Al colocarlo contra la pared, el trío comparó el guión y los miró a ambos para ver si coincidía. El pergamino en sí les dijo que la técnica era de hecho un método de transporte y que requería mucho poder. Pero exactamente lo que hizo fue lo que estaban tratando de averiguar. Naruto comenzó a moverse hacia abajo para examinar el resto de la pared. Los dibujos de la pared se dibujaron en una serie, y en cada serie había una persona parada en el medio. No estaba completamente seguro, pero parecía que dibujaron a esa persona en diferentes edades, porque a medida que las imágenes continuaban, la persona del medio se hacía más alta y luego, finalmente, comenzó a usar lo que supuso que era un bastón. Fueron las primeras 3 y las últimas 3 imágenes las que le dieron curiosidad, porque eran exactamente iguales. Bueno, había una sola diferencia, la persona en el medio de los primeros 3 ya no estaba en el medio de los últimos 3, estaba a un lado. Pero la persona en el medio de los primeros 3 era la misma que la persona en los últimos 3. Sin embargo, había algo más que lo estaba molestando. Oye Kakashi. Naruto gritó en la dirección donde estaba Kakashi, parecía que él y Darui se habían movido para examinar algo más al final del largo pasillo. ¿Sí? ¿Qué tipo de técnica pensaste que era esta? Uno de espacio y tiempo, de un par de runas de escritura que vi, incluidas las que reconociste. Ese estilo es normalmente la forma en que transportas las cosas de todos modos. ¿Por qué? Porque veo parte del sello de Iraishin en la pared aquí. Solo tomó un momento para que Kakashi y Darui llegaran a su lado, y él señaló donde estaba el sello en la pintura. Fue justo debajo de donde la persona en el medio estuvo parada todo el tiempo. Estaba demasiado ocupado prestando atención a la persona y no al guión debajo de él. Algo que no entiendo, comenzó a comentar Naruto, es que solo reconozco la parte de movimiento del sello porque todo lo que hace Iraishin es llevarme hacia adelante en el tiempo hasta mi destino, y luego apenas un segundo atrás en el tiempo, así que parece que me muevo instantáneamente. Pero hay mucho más en este. Explicó además lo que había notado sobre las imágenes, especialmente con respecto a la persona en el medio y cómo eso cambia en las últimas 3 imágenes. Basado en su explicación, solo le tomó a Darui un momento más para reconstruirlo todo. Es un viaje en el tiempo. Pero parece que el propósito es dar un gran salto atrás en el tiempo.
La persona en el medio permanece igual todo el tiempo, es solo que la primera persona en el medio se mueve hacia un lado como observa un yo más joven en el pasado. La mano de Narui trazó las líneas del sello debajo de la persona en el medio antes de dar un paso hacia atrás, observando todo de nuevo. Kakashi, mira, ¿no vimos un patrón como este en la otra habitación allá atrás? Sí. El hombre de cabello plateado asintió mientras examinaba las imágenes con su ojo descubierto original. Cada una de las personas está parada en uno de esos círculos que vimos en el suelo de la otra habitación. ¿Por qué tienen que quedarse ahí?, preguntó Naruto. No estoy seguro, pero lo único que puedo sugerir es que están accionando el sello en el medio. No sé si sientes el tirón, Naruto, pero Minato-sensei siempre decía que cuanto mayor era la distancia tuvo que viajar, mayor era el drenaje que sentía en su chakra. Kakashi extendió la mano y quitó un poco de polvo de la pintura. Me parece que cuanto más atrás quieras viajar, más energía necesitarás. Naruto se rascó el estómago distraídamente mientras seguía mirando a la figura parada en el medio y el sello debajo de ella. Se quedó completamente quieto por un segundo mientras sus ojos parecían vidriosos, antes de girar la cabeza para mirar a los otros dos. Oye, Kurama, ¿quieres saber qué tan atrás crees que podemos ir si usáramos el chakra de un Biju? Kakashi y Darui se miraron en estado de shock antes de mirar a Naruto. Sin embargo, fue Kakashi quien respondió. Probablemente algunos años. Los 3 días restantes de su asignación transcurrieron sin incidentes, al menos si no se contaba el momento en que encontraron al grupo de Nukenin. La única emoción real que sucedió fue cuando 2 de los clones de Naruto comenzaron a hacer una técnica de colaboración de viento y agua para eliminar rápidamente un campamento de bandidos por el que pasaron. Reunió el interés de Mikoto, haciendo su solicitud para hacer un experimento con su afinidad, fuego. Los dos aprendieron rápidamente que las técnicas Greabreak Throw y Phoenix Flower, cuando se mezclan, hacen una exhibición bastante impresionante. La mayor parte del resto de sus otros días los pasaron haciendo la búsqueda real de su objetivo, aunque cada día consecutivo Mikoto les pedía que regresaran a la posada cada vez más temprano. Él tampoco se quejaba en lo más mínimo, Mikoto era una mujer muy interesante y tenía muchas historias para compartir que giraban en torno a ella y Kusina o su equipo Genin y las cosas que hicieron para que Jiraiya dejara de ser un pervertido. Naruto quería desesperadamente compartir algunas de sus historias con ella, pero casi todo lo que quería contarle se consideraba clasificado en ese momento. Por lo demás, estaba en conflicto acerca de contarle ciertas cosas sobre sí mismo. No porque puedan sonar absurdos, incluso si lo fueran, sino más o menos porque no quería que a Mikoto le agradara o no le gustara por las razones equivocadas en este punto de su amistad. En un momento, finalmente usó el modo sabio para señalar la ubicación de la Nukenin, y explicó que era un tramo sin revelar demasiado. Tenía que achacarlo a ser simplemente una técnica sensorial especial, aunque Mikoto no parecía muy convencida. Se las arregló para escapar de muchas más preguntas, prometiendo explicarlo con un poco más de detalle una vez que ya no estuvieran en una misión. Con todo lo que probablemente sucedería a su regreso a Konoha, contaba con que ella lo olvidaría hasta que él pudiera legítimamente contárselo todo. Se consideraba afortunado de que ella no tuviera su Sharingan activo cuando lo estaba usando, o habría notado algo diferente en su chakra. Había escuchado muchas historias sobre cómo solía ser el Uchiha, y estaba aliviado de que sus creencias sobre Mikoto fueran ciertas. Ella fue una de las más amables que no activó su Sharingan en los aliados. Su segunda noche en la misma habitación fue casi una repetición de la primera, aunque Mikoto simplemente lo miró fijamente hasta que se subió a la cama. Ella había iniciado la conversación esta vez, preguntándole cómo se sentía él acerca de la vida del clan. Siendo honesto, no tenía una opinión real porque cuando se dio cuenta de lo que realmente significaba clan, el clan Uzumaki ya se había ido. Ella prácticamente le informó que le enseñaría todo lo que necesitaba saber si estaba dispuesto a aprender. Él preguntó en tono de broma si se trataba de una especie de propuesta, a lo que ella no dijo ni respondió a nada más esa noche, sino que simplemente le tomó la mano con fuerza hasta que se durmió. La tercera noche fue ella preguntándole sobre algunas de las misiones que tenía cuando trabajaba para el Hokage. Hizo hincapié en que no había mucho de lo que pudiera hablar, pero se aventuró a regresar a algunas misiones que esperaba que ella no supiera que no sucedieron. Bueno, lo hicieron por él en el futuro, pero no en su pasado.
Una vez más tuvo que eludir toda la verdad hasta que estuvo libre de contarle todo, suponiendo que llegaran a ese punto, pero por ahora ella parecía aceptar lo que escuchó, incluso con Ooya en todos los lugares apropiados. Naruto se detuvo reflexionando sobre el pasado par de días ya que terminó con su ducha, pensando que habían llegado más cerca, pero no que mucho más cerca. Las relaciones no se forman a partir del vacío, aunque ambos definitivamente habían hecho grandes avances para conocerse. Se rió para sí mismo mientras cerraba el grifo. Todavía era difícil no pensar en la mujer de la otra habitación como la madre de Sasuke e Itachi. Al menos a medida que pasaban los días, ese pensamiento aparecía cada vez menos en su cabeza. Después de secarse y vestirse, reflexionó sobre lo que discutirían durante su última noche aquí, solos. Habían encontrado sus objetivos ayer, y Naruto tenía varios clones vigilando por si se movían. Su plan era llevarlos de regreso a casa mañana. Pensando en casa, el rubio no tenía idea de qué tipo de trabajo le esperaba en Konoha, sin mencionar los pensamientos de cómo reaccionaría la gente una vez que la noticia del compromiso roto de Mikoto se extendiera por la aldea oculta. Con suerte, no se exageraría del todo, pero sabiendo lo que sabía de la aldea de su tiempo, era muy poco probable. Había demasiados chismosos. Sin embargo, sus pensamientos cesaron abruptamente al salir del baño, cuando notó que Mikoto estaba parada justo afuera de la puerta, obviamente esperándolo. No solo eso, sino que se había quitado la ropa de shinobi que había usado durante las últimas noches, y de hecho se había cambiado a algo parecido a ropa de dormir. Era una ropa de dormir muy reservada, por supuesto, con pantalones largos de tela oscura y una camisa abotonada, pero no estaba tan suelta como su equipo de shinobi. El pensamiento mujer estaba grabado con mucha firmeza en su mente mientras la miraba. Con todo, pintó un cuadro muy bonito. El hecho de que ella estuviera parada allí, luciendo muy recatada, tampoco estaba ayudando al cerebro de Naruto a reiniciarse más rápido. ¿Sasuke, quién? Sé cómo se ve. La boca del rubio se abrió y cerró un par de veces antes de negar con la cabeza y sonreír. Reinicio exitoso. Muy bien. Estoy halagado de que me dejes verte usando eso. Mikoto se sonrojó, mirando hacia otro lado y moviéndose ligeramente, pero no dijo nada más. Naruto vio cómo ella agarraba el dobladillo inferior de la camisa y la giraba. Cualquier pensamiento potencial de excitación al verla antes fue completamente desterrado de su mente cuando de repente se dio cuenta de que probablemente ella no tenía idea de qué esperar, obviamente nunca había estado en una relación. En una corta y dolorosa punzada, también recordó a Hinata, a quien descubrió que le había gustado durante mucho tiempo, pero no tenía una figura comprensiva que le dijera qué hacer al respecto. Luego, estuvo a punto de hacer que la mataran para hacer acopio de valor y decírselo. Definitivamente no es uno de sus mejores recuerdos sobre la chica. En un giro extraño, una parte de él quería culpar a su madre por haber encontrado a su padre tan temprano y estar demasiado feliz con su propia vida para prestar atención a su amiga, pero eso sería muy injusto. Para el momento en que probablemente tuviera la edad suficiente para entender que Mikoto no estaba feliz, habría sido demasiado tarde. Además de eso, ya había recibido un gran golpe por la pérdida de Usushigakure, una infancia difícil y un intento de secuestro. Agregue ser una Jinchuriki a eso, y era muy probable que ella estuviera tratando de concentrarse solo en las cosas buenas de la vida en este momento. Suspirando, Naruto dio un paso adelante, aparentemente sorprendiendo a Mikoto cuando se puso rígida y lo miró con dureza. Trató de mantener una expresión compasiva y pasiva mientras le ofrecía la mano. Mikoto-chan. ¿Hu? Ella miró confundida entre su rostro y la mano que le estaba ofreciendo. Una de sus manos ya se había levantado un poco como para tomarla de él, pero se había detenido a la mitad. Toma mi mano. Ven a sentarte conmigo. Hablemos un poco. Trató de parecer confiado y, en su opinión, se las arregló para lograrlo. No importa el hecho de que los latidos de su corazón estaban comenzando a aumentar rápidamente cuando pensó en cuánto podría cambiar potencialmente el futuro en estos próximos minutos. Mirando hacia abajo y asintiendo una vez, Mikoto inmediatamente se aferró a la mano que le ofrecía, que rápidamente notó que se sentía un poco fría y húmeda. Probablemente pensó que la iba a acercar a la cama, pero una vez que pasaron junto a ella y se dirigieron a la única silla en la habitación, casi sintió que la estaba tirando de ella en lugar de que ella la siguiera voluntariamente. Tratando de ignorarlo, se sentó en la única silla de la habitación. Afortunadamente, era más grande y bastante cómodo, aunque un poco cerca del suelo.
Con cuidado tiró a Mikoto hacia su regazo para que se sentara de lado, solo para que ella dejara escapar un breve grito de sorpresa y se pusiera rígida como una tabla, mirando a cualquier parte y a todas partes menos a él. Ella le soltó la mano, pero Naruto respondió envolviendo sus brazos alrededor de su cintura mientras ella trataba de escapar literalmente. Mikoto-chan. Mikoto-chan, cálmate, por favor. Sus protestas no hicieron mucho al principio, aunque cuando probablemente se dio cuenta de que él no solo la soltaría, sino que al menos no haría nada más con ella, finalmente comenzó a calmarse. Sin embargo, ella no se relajó y él pudo sentirla temblar levemente bajo su agarre. La culpa estaba empezando a infiltrarse en su mente, esperaba sinceramente que ella se sintiera un poco más cómoda con él en este punto. Incluso si solo se habían conocido mucho más de cerca en los últimos días, se habían conocido y habían sido al menos conocidos, si no amigos lejanos y compañeros de entrenamiento, durante unos meses. Incluso cuando trató de mirarla, ella se aseguró de mirar hacia otro lado. Reprimiendo un suspiro, se conformó con mirar la parte posterior de su cabeza con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? ¿No estás actuando como la mujer que recuerdo, con la que fui a cazar Nukenin, o con la que entrené? No quería asustarte, pero quería que nuestra charla tuviera algún significado. Lo siento si te asusté. Naruto resistió el impulso de soltarla para poder pasar una de sus manos por su cabello. Si quieres levantarte, podemos ir a hablar en otro momento. Ella dejó de moverse y no parecía estar tan rígida, pero todavía estaba temblando. Simplemente no estoy acostumbrado a esto. Su voz salió tan suave que apenas la escuchó. Pero estaba allí, y eso era todo lo que necesitaba. ¿Estar tan cerca de un hombre? Ella sacudió la cabeza lentamente. ¿Estar tan cerca de alguien? Otro batido, más rápido esta vez. ¿Intimidad? Mikoto se quedó quieta de nuevo, y tampoco respiró, como si estuviera contemplando seriamente la palabra. Lentamente inhaló de nuevo, se relajó un poco más. Sí, intimidad. Nunca he tenido intimidad con nadie. Así. Hizo un gesto hacia el aire con la mano por un segundo, buscando la palabra correcta. No creo que miedo sea la palabra correcta. No tengo miedo de estar cerca de ti. Nervioso, tal vez. Aparte de mis padres y Kusina, nunca me acerco a nadie. Naruto todavía estaba frunciendo el ceño. ¿Qué tipo de entorno era crecer con los Uchiha? ¿Tener miedo de acercarse a alguien, física y emocionalmente? Eso debe apestar. Ella siempre hablaba como si estuviera cerca de su padre, aunque quizás era más respeto que afecto genuino. Tal vez él era una cercanía cómoda, mientras que él era alguien en quien ella estaba interesada y no sabía cómo expresar eso. En cuanto a Kusina, probablemente era algo a lo que Mikoto simplemente se había adaptado porque se dio cuenta desde el principio de que su futura madre era uno de esos tipos sensibles. El hecho de que Kusina fuera mujer probablemente evitó que Mikoto también tuviera problemas. El rubio relajó su agarre sobre su compañera, esperando en silencio que ella no saliera disparada de su regazo. Él casi suspiró de alivio cuando ella no lo hizo, así que soltó un brazo mientras el otro se movía hacia arriba para frotarle lentamente el brazo. Podemos quedarnos así, hasta que te sientas cómodo, entonces. Mikoto asintió lentamente, y se sentaron en silencio con él frotando lentamente su brazo durante unos minutos. Poco a poco, su temblor se detuvo y tampoco estaba completamente rígida. Finalmente, incluso apoyó un poco el hombro contra su pecho. Naruto estaba un poco sorprendido, pero optó por no comentar, ya que no quería arruinar por completo su nivel de comodidad con ninguna broma. No fue hasta que sintió que ella estaba completamente tranquila que decidió preguntarle cómo estaba. De lo que había planeado hablar podría ser difícil para ti hablar si te sientes incómodo. ¿Solo querías terminar la noche? Podemos intentar despertarnos temprano mañana, a menos que quieras cancelar todo lo que habíamos planeado. Mikoto se puso rígida por apenas un momento antes de negar levemente con la cabeza. No, yo quiero hablar. Con usted. Sobre cualquier cosa. Todo. Está bien. Supongo que empezaré entonces. ¿Fugaku te trata bien? Sabía que arrojar una bomba era un poco, pero era mejor empezar en grande y luego preocuparse por las pequeñas cosas en discusiones como esta. Le hizo saber dónde estarían los límites de la conversación. Hacer eso a menudo era útil para lidiar con shinobi de otras naciones que no disfrutaban recibir órdenes de él. Siempre estaría agradecido de que Shikaku le enseñara las cosas que hacía. Mikoto se había quedado quieta durante varios segundos antes de volverse para mirarlo, aunque parecía más confundida que cualquier otra cosa. No entiendo lo que quieres decir.
Me trata como uno debería tratar al heredero del clan. Naruto negó con la cabeza, frunciendo el ceño. ¿Quieres ser tratada como la heredera, o quieres ser tratada como una mujer, como Uchiha Mikoto? No como un objeto o título, sino como un ser humano real con sus propios deseos y deseos. Cuando Mikoto miró hacia otro lado pero no respondió, Naruto decidió continuar. La primera vez que te vi con él, fue justo antes de llamarte para que fueras con nosotros a la misión Kiri. Parecía aburrido y tú mirabas, triste. Estaba a punto de pedirte que hicieras algo en ese momento, después de darte la misión, pero sabía que no sería apropiado. No era mi lugar. Aunque supongo que si supiera entonces lo que sé ahora, tal vez debería haberme arriesgado, ¿eh? Naruto solo lo dijo como una broma a medias, pero la pequeña sonrisa que pudo ver en su rostro definitivamente valió la pena. No creo que hubiera cambiado nada, honestamente. Al menos, no entonces. Mikoto frunció los labios, pensando con cuidado. Pero hubiera apreciado la oferta, estoy seguro. Naruto no pudo evitar sonreír ante eso, y finalmente decidió que era hora de que la soltara por la cintura con el otro brazo y se echara hacia atrás. Mikoto se sobresaltó brevemente por este ajuste, pero luego pareció reunir su valor, o lo que fuera que necesitaba, y se inclinó a su lado, contra su pecho de nuevo. Luego, sorprendiéndolo, inclinó la cabeza hacia adelante de modo que su frente descansara muy ligeramente contra su mandíbula. Agarró una de sus manos con las suyas y envolvió su otro brazo alrededor de la parte posterior de su cintura. Ella no se puso rígida, esta vez, e incluso le devolvió el agarre que su mano tenía sobre la de ella. Entonces, Mikoto-chan, ¿qué es lo que estás buscando? Naruto escuchó mientras inhalaba profundamente, luego exhaló. ¿Qué quieres decir? ¿Qué buscas en la persona con la que te quieres casar? Ella se quedó callada por un momento, luego lentamente preguntó. ¿Eso realmente importa? Por supuesto que importa. ¿De qué otra manera esperas ser feliz? Hubo otra pausa silenciosa, donde solo pudo escuchar el sonido de su respiración. Nunca lo había pensado antes. Siempre crecí sabiendo lo que podía esperar. Si mi madre hubiera vivido más tiempo, podría haber tenido un hermano que podría asumir la posición de liderazgo del clan. Pero ya que ella no lo hizo, la responsabilidad recayó en mí para encontrar a alguien con quien valga la pena casarme. Puedo decir ahora que no era exactamente lo que quería, pero en un clan como el Uchiha, ciertas responsabilidades deben cumplirse. Naruto se sintió horrible al escuchar eso. No solo por lo que dijo, sino porque eso era lo máximo que le había hecho decir desde que se fueron a esta misión. Está bien, bueno, olvídate de todo eso. Estoy seguro de que cuando eras una niña tenías sueños, ¿verdad? Mikoto suspiró. No creo que eso importe ahora. Creo que son importantes. En este momento, eso debería importarte. Dime, ¿alguna vez tuviste esos sueños de que un príncipe viniera a rescatarte? El tono de Naruto tenía un tono burlón, que Mikoto inmediatamente captó. La escuchó reír y, un momento después, su mano libre golpeó ligeramente el centro de su pecho. No, nunca hubo un príncipe. O nadie en realidad. No necesitaba que me rescataran. Sería feliz con alguien que no me tratara como un trofeo y que quisiera tener hijos. No sabía lo que significaba tener hijos. Al principio, pero incluso después de aprender me di cuenta de que quería el mío. Bueno, al menos hubo algo que Fugaku hizo bien en su época. ¿Cuántos? Sintió a Mikoto moverse contra él antes de responder, como si estuviera tratando de ponerse más cómoda. 3. 2 niños y una niña. ¿Algún pedido en particular? Sintió que la cabeza de ella se movía ligeramente contra la suya en un pequeño asentimiento. Los chicos primero. Podrían liderar el clan juntos. Ella tarareó por un momento. Entonces la niña. Para que yo pudiera adorarla y ella no, tuviera que crecer, como yo lo hice. Sonaba cerca de lo que realmente sucedió en su época, y Naruto se preguntó por un segundo por qué no había un tercer hijo en su época. Quizás la aparición de Kurama y la culpa puesta en el clan Uchiha moderaron ese deseo. Asintiendo levemente con la cabeza, Naruto murmuró. Ese es un lindo sueño. Yo era huérfano, así que siempre quise una gran familia. Oh. Parecía intrigada y sorprendida, y aunque él no podía ver su rostro en ese momento, Naruto quería imaginar que al menos estaba sonriendo. ¿Cuántos para ti? Al principio, siempre pensé que 2 era un buen número. Un chico al que podría enseñar todas mis técnicas asesinas, y una chica para poder amenazar a los novios. Mikoto se echó a reír ante eso, y Naruto se encontró amando el sonido. ¿Solo 2? Eso no es muy grande, aunque dijiste que eso era lo que querías al principio.
Ella echó la cabeza hacia atrás, probablemente para poder mirarlo a la cara. Giró su propia cabeza ligeramente para mirarla mientras ella continuaba, ¿y ahora qué? ¿Ahora? Naruto estalló en una gran sonrisa. Definitivamente 9. 9. Obviamente Mikoto se sorprendió por un breve momento antes de estallar en carcajadas. ¿Qué podría hacerte querer 9? Preguntó entre risas. Brindo por ti, Kurama. Oh, no lo sé. Siempre pensé que era un buen número. 8 parecía un lugar extraño para parar y 10 parecía un poco demasiado para manejar, pero 9 me parecía justo. Mikoto continuó riendo, y Naruto se encontró riendo junto con ella. En un movimiento sorprendente, sintió uno de sus brazos serpentear sobre sus hombros, detrás de su cuello. Giró la cabeza para mirarla, obviamente sorprendido por esta acción, solo para ver su cabeza apoyada en su hombro mientras se veía, contenta. Estoy sorprendido. Hizo un gesto hacia su brazo. Parecías un manojo de nervios hace apenas unos minutos. Ella se encogió de hombros con el hombro que no descansaba contra él. Me siento cómodo. Nunca he hecho esto yo mismo, pero he visto a otras personas hacer cosas similares. No fue demasiado difícil de copiar. Él sonrió. ¿No necesitas usar el Sharingan para eso? No, no se necesita Sharingan, dijo entre risas más. Pensando en su risa, se dio cuenta de que aparecía cada vez más, y estaba agradecido por ello. Hoy se había reído más de lo que él había oído reír en los meses que la conocía. Ese fue un pensamiento aterrador, porque pensó que Kushina y Taichi eran bastante divertidos. Minato tampoco se quedó atrás, pero no trató de hacer reír a la gente como lo hacían los otros dos. Se quedaron en silencio durante varios momentos mientras lo que estaban hablando se asentaba en sus mentes. O al menos, ese fue el caso de Naruto. Apenas había vuelto a mirar hacia adelante cuando Mikoto le habló en voz baja al oído. Te doy 5. Su cabeza giró hacia atrás, dándole una mirada de sorpresa. ¿5? ¿Quieres decir, 5? Cuando él no continuó y su expresión pareció tornarse vidriosa, ella se rió entre dientes y sonrió, aparentemente complacida con su reacción. Sí. He tenido dolor antes, pero escuché que el parto está en un nivel completamente diferente. Suponiendo que mi salud se mantenga, te prometo 5. Si puedo manejarlo, entonces tal vez. Su voz se fue apagando y por un momento le ofreció una sonrisa burlona que él literalmente mataría por volver a ver. Quizás pueda manejar 9. Naruto se quedó atónito por apenas un segundo antes de darle una sonrisa superficial y negar con la cabeza. Simplemente me gusta el número 9. Parece demasiado para hacerte pasar, y no esperaría que lo hicieras. Ni siquiera el 5, en realidad. Mikoto soltó el agarre que tenía en su otra mano y levantó la otra mano, ahora apretándolas a ambas detrás de su cuello. Naruto, ¿cuántos quieres realmente? Habla en serio, por favor. Si bien una parte de él sintió que una charla como esta era un poco prematura, estaban hablando de niños pero ni siquiera se habían besado todavía. En algún punto de la línea obtuvieron el orden en el que se suponía que debían hacerse las cosas mal. Sabía que a menudo se lo consideraba impredecible, pero esto se estaba volviendo ridículo. Gruñendo para sí mismo en su mente, recordó que ella todavía estaba esperando una respuesta. Era la misma respuesta que estaba dispuesto a decirle a Sakura una vez cuando todavía era optimista sobre la guerra, y tal vez incluso se burlara de Kurotsuchi algún día, si eso hubiera llegado a algo más allá de mirarse el uno al otro con ojos ardientes. Sacando el pasado de su mente, miró a Mikoto y dijo claramente. Tantos como quieras darme. En el momento en que dijo eso, no podía decirlo con certeza, pero algo pareció hacer clic en los ojos de Mikoto, y su comportamiento cambió por completo. Sintió que sus manos se movían de abrazarse a literalmente agarrar el cabello de la parte posterior de su cabeza. Su cuerpo entero se presionó firmemente contra el de él, y sus manos sostuvieron su cabeza firme para poder mirarlo directamente a los ojos. Naruto. Ayúdame a romper el contrato. El rubio se quedó callado por un momento, mirando fijamente a los ojos oscuros de Mikoto. Moviendo su mano hacia arriba, la apoyó contra su mejilla, y no se sorprendió en absoluto cuando su cabeza se inclinó ligeramente contra ella. Pero aún así mantuvo sus ojos fijos en los de él. ¿Estás completamente seguro de esto? Te lo voy a advertir de nuevo, tengo muchos secretos. Su pregunta de respuesta fue inmediata, ¿alguno de ellos dañará a Konoha o al clan Uchiha? La respuesta de Naruto fue casi tan rápida, no en lo más mínimo. Pero aparte de eso, tampoco puedo prometer que sería el mejor material de padre. Quiero decir, no tenía exactamente ningún padre que me criara.
Tener a Kusina como una hermana pequeña tampoco ha sido fácil estos últimos meses, quiero decir, ¿puedes imaginarla como una tía? Apenas puedo manejarla ahora. Oh, y además de eso, siempre hay... Naruto. Parpadeó por un momento después de ser cortado repentinamente, luciendo como un ciervo Nara que acaba de ser atrapado en un llamativo jutsu. Sí, Mikoto-chan. Calla y bésame. El resto de esa noche había terminado de manera bastante agradable, y la amabilidad había continuado hasta la mañana y una gran parte de su viaje de regreso a Konoha. Si bien, obviamente, ella no tenía ninguna experiencia en absoluto cuando se trataba de hacer algo de naturaleza romántica o sexual con el sexo opuesto, él disfrutaba enormemente de sus expresiones y aptitud, ya que cambió a lo que muchos considerarían una colegiala risueña. Ella estuvo llena de risas y sonrisas durante todo el viaje de regreso, solo poniendo la cara de negocios una vez que se acercaron a la puerta. Lo más difícil de manejar para ella a su llegada fue descubrir que él fue convocado de inmediato para ir a hablar con el Hokage, pero un abrazo rápido y algunas palabras susurradas de aliento debieron haber ayudado, porque no pudo ocultar la pequeña sonrisa en su rostro cuando desapareció. La visita a la oficina del Hokage fue rápida, simplemente informó que había regresado y que aparentemente ambas misiones tuvieron éxito. Hubo un asentimiento, seguido de un comentario de que las escaramuzas estaban aumentando en intensidad y que debería asegurarse de que estaba en óptimas condiciones. Hecho eso, rápidamente se aventuró a su oficina para descubrir que no había tanto papeleo del que ocuparse como había pensado que habría. O alguien lo ayudó un poco o realmente no pasó mucho mientras no estaba. En el momento en que casi había eliminado la pila en su escritorio, Naruto no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, pero debió haber pasado mucho desde que el sol casi se estaba poniendo cuando hubo un golpe rápido en su puerta. Para su sorpresa, era la primera vez que lo molestaban en todo el día. Adelante. La puerta se abrió y Naruto miró hacia arriba, levantando una ceja cuando vio a su futuro padre, Minato, entrar en la habitación. Después de intercambiar saludos, los dos simplemente se miraron el uno al otro antes de que la comisura de la boca de Naruto comenzara a moverse hacia arriba. ¿Hay algo que quisieras? Minato parecía dudar en hablar por alguna razón, pero finalmente se encogió de hombros y luego se frotó la nuca mientras se reía, aunque sonaba a medias en el mejor de los casos. Sí, lo siento. Solo me preguntaba, ¿sabes qué pasa con Mikoto? Naruto inmediatamente dejó caer el pergamino en sus manos sobre su escritorio y se puso de pie. ¿Qué? ¿Qué le pasó? El otro rubio negó con la cabeza, ahora frunciendo el ceño abiertamente, sino luciendo un poco presa del pánico. No lo sé. Esperaba que lo hicieras. Kusina y yo nos estábamos preparando para ir a cenar cuando apareció en el apartamento de Kusina. Parecía que estaba furiosa y a punto de estallar en lágrimas, pero no lo haría. Dime cualquier cosa para que todavía no sepa qué pasó. Me alegra ver que tú no pareces ser la causa. Naruto no perdió tiempo en agarrar su chaleco del respaldo de su silla. El resto del trabajo que tenía que hacer podía esperar hasta mañana. Bueno, tengo tanta curiosidad como tú por averiguar cuál es la causa. ¿Sabes dónde están ahora? Minato parecía estar listo para entrar en acción tanto como Naruto, pero rápidamente estaba negando con la cabeza. No tengo idea. Tienen sus lugares a donde van y realmente no me molesto en buscarlos. Vamos Minato. ¿No has tenido curiosidad? ¿Dónde está tu sentido de la aventura? Soy curioso pero no estúpido. La voz de Minato estaba llena de sarcasmo. ¿No has visto lo que hace Kusina con aquellos que la cabrean? Naruto solo podía estar de acuerdo con eso, era probable por las historias que había escuchado y por lo que su madre le dijo brevemente cuando la encontró en el sello de Kurama que cualquiera que se cruzara con ella probablemente nunca volvería a ser el mismo. Bien, pero como sus amigos, deberíamos estar preocupados por ella, ¿verdad? Creo que podemos usar esa excusa en caso de que Kusina comience a agitar su puño hacia nosotros. Quiero decir, iría a preguntarle a Kagami-san, pero prefiero utilizarlo como último recurso. Además, es posible que él tampoco lo sepa. Minato en realidad dejó de inquietarse y pareció considerarlo por un momento antes de aceptar lentamente. Bien. Pero si nos metemos en algún problema, te culpo. Naruto simplemente se encogió de hombros y lo rechazó. Si Kusina se volvía demasiado protectora, con suerte Mikoto la llamaría. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, no creía que él fuera la causa. De todos modos, esperaba que no. De lo contrario, podría estar visitando su tumba antes de lo esperado. Así que ya has pegado tus sellos por todo el pueblo. Solo en los lugares principales del pueblo.
Mis campos de entrenamiento habituales, este edificio, mi apartamento, el lugar de Kusina, Kusina tiene uno, pero yo no. Ya veo cómo está. Minato solo le dio a Naruto una mirada muerta, aunque el otro rubio solo se rió y lo rechazó. Joder, ¿no aguantas una broma? Vamos, date vallo. Puedo apreciar los chistes, pero no creo que este sea el momento. Sin embargo, los labios de Minato se crisparon hacia arriba ante el tic verbal. Era bastante divertido para él como Kusina se había vuelto mucho más consciente de su tic de Tebane desde que apareció Naruto. Dejando escapar un suspiro, Naruto negó con la cabeza y le tendió la mano. Tienes razón, lo siento. Es solo un mecanismo de defensa para manejar mis preocupaciones. Elige un lugar y comenzaremos desde allí. Entiendo. Agarrando el antebrazo de Naruto, Minato hizo un sello con su mano libre, y más rápido de lo que podía parpadear, ambos fueron transportados a un lugar justo detrás de la cabina de registro en la puerta principal. Soltando su brazo, Minato miró a su alrededor mientras Naruto miraba la entrada a la aldea. El tráfico de construcción se había ralentizado significativamente a esta hora del día. ¿Crees que salieron del pueblo propiamente dicho? Naruto señaló la entrada con el pulgar. Es posible si fueron a una de las áreas de entrenamiento. ¿Cómo quieres hacer esto, de todos modos? ¿Separarse y reunirse aquí en media hora? Naruto pensó en eso apenas por un momento antes de negar con la cabeza. Enviaré algunos clones de las sombras. Explorarán un poco y me informarán. Si no tienen suerte, iremos. Minato le dio una mirada escéptica. ¿Clones de sombras? ¿Sabes cuánto chakra usan, verdad? Por supuesto que sí. Son una de mis principales técnicas. Sin embargo, no he tenido que usarlas mucho últimamente. Apenas un segundo después, casi 20 clones aparecieron en un semicírculo detrás de Naruto. Había adquirido tanta práctica usándolos que ya ni siquiera necesitaba hacer el letrero de moldura para crearlos, ni tenía que anunciarles sus intenciones. Sin una palabra, todos partieron inmediatamente en diferentes direcciones. Naruto simplemente miró a Minato sin palabras, quien estaba mirando a los clones con asombro. A propósito, había evitado usarlos en espadas con su futuro padre para poder obtener una buena experiencia de combate uno a uno. Les daremos unos 15 minutos. Si uno de ellos se disipa, obtengo los recuerdos. Si no obtengo nada de ninguno de ellos, usaremos tu plan. Si tardamos demasiado, pueden regresar a casa de Kusina o Mikoto. Lugar de todos modos. Lo que Naruto no dijo fue que algunos de los clones usarían el modo sabio para señalar sus ubicaciones. Buscar a Kurama, que todavía estaba sellado dentro de Kusina, sería un paseo por el parque. Todavía tenía algo del chakra del Vijur sellado dentro de él, y pensó que podría usar eso para resonar con el mismo chakra sellado en Kusina. Nunca había usado este método particular de búsqueda antes, ya que esta era una situación bastante única, por lo que esperaba que ella simplemente lo atribuyera a una peculiaridad de su capacidad sensorial cuando buscaba a alguien, al menos antes de pensar que era raro y merecido ser investigado. Sin embargo, considerando que no sabía qué le pasaba a Mikoto, estaba dispuesto a arriesgarse a que Kusina lo descubriera. Solo escuchó a Minato murmurar algo sobre tantos clones antes de que el otro adolescente asintiera y se recostara contra el poste donde había colocado el sello de su técnica. Naruto se había preparado para que se sentaran en silencio por un rato, pero se sorprendió cuando Minato le hizo una pregunta que no esperaba. ¿Puedes enseñarme eso? Te enseñaré esta otra técnica en la que estoy trabajando. Naruto tuvo que morderse la lengua, inmediatamente queriendo presumir de que ya conocía a Iraishin y Rasengan, pero lo empujó con fuerza hacia abajo y lejos. A veces todavía le costaba separar al hombre que era su padre del joven de 18 años que tenía delante. Tendremos que preguntárselo al anciano. Como está en el pergamino prohibido, no puedo enseñarte nada allí sin permiso. Había un cierto atractivo en hacer que su padre fuera aún más rudo con Shadow Clones, aunque no resistieron demasiado bien con el Iraishin. Lo sabía por experiencia. Oh. Está bien, eso es justo. Naruto se preguntó distraídamente si Minato siempre era tan agradable. Si no hubieran muerto el día que nació, su madre probablemente habría usado los pantalones en su familia. O más bien, lo haría, porque él se estaba asegurando de que ambos se quedarán esta vez. Los dos se quedaron en silencio por el resto del tiempo que esperaron, ambos acordaron no sacar ninguna conclusión sobre Mikoto hasta que tuvieran una mejor comprensión de la situación. Apenas unos minutos después, sus clones habían logrado aislar la firma suprimida de Kurama, y se acercaron para verificar dónde estaban Kusina y Mikoto, por extensión.
Estaban en una de las áreas de entrenamiento más apartadas, sentados junto a un árbol que estaba en la cima de una colina de tamaño decente. Los encontré. Están en uno de los campos de entrenamiento, 16, creo. Está fuera del pueblo, detrás del monumento, cerca de unos pocos árboles al borde de una gran colina. Minato pareció sorprendido al principio, luego completamente sorprendido cuando Naruto pudo identificarlo con tanta precisión. Abrió la boca pero Naruto siguió hablando y cortó todo lo que iba a decir. Sé que quieres que te cuente cómo los encontré tan rápido, todo lo que puedo decir es que está clasificado en este momento. Aparte de poder confirmar que soy un tipo de sensor, es posible que pueda decirte más pronto. Si no, definitivamente lo sabrá el día en que se puso el sombrero grande. Los dos solo se miraron el uno al otro durante unos segundos, uno incrédulo, el otro como si solo estuviera diciendo verdades simples. Una vez más, Minato se las arregló para salir de cualquier estupor en el que se encontraba y le hizo un gesto a Naruto para que le abriera el camino. Asintiendo rápidamente, se fue a los tejados, Minato pisándole los talones. Saltando rápidamente de tejado en tejado, luego corriendo por el lado de la pared de roca donde estaba el monumento, no tardaron en llegar. Tan pronto como aterrizaron cerca, tanto Kushina como Mikoto se pusieron de pie de un salto, preparándose para un posible combate. La postura de Mikoto fue agresivamente cautelosa, mientras que los brazos de Kushina se relajaron en el momento en que puso los ojos en ambos. Sin embargo, su postura aún gritaba quédate atrás, por lo que ninguno de los dos hombres dio más pasos hacia las mujeres. Minato. Naruto Aniki. ¿Qué? ¿Cómo nos encontraste? Naruto pudo ver a Minato apuntándolo por su periférico, pero se resistió a poner los ojos en blanco y en su lugar señaló a su propia cabeza y dijo, sensor. Mikoto todavía no se había movido, pero Kushina se relajó un poco más. No sabía que los sensores pudieran detectar dos firmas de chakra específicas en una aldea densamente poblada, Aniki. Kushina-chan, ya te dije que ambos chakras se sienten diferentes a los demás. La pelirroja hizo una mueca un poco, pero asintió con la cabeza. Solo Kurama la convertía en un faro para él cuando usaba el modo sabio, incluso cuando estaba sellado como ahora. Sin embargo, su propio chakra individual también era único, era difícil describir la diferencia, pero se sentía más cálido, más vibrante. Afirmó que era como se sentía el chakra de Uzumaki, pero como no tenía forma de sentir a otros Uzumaki, no tenía idea de cuánta verdad había en él. Sin embargo, ella pareció aceptarlo sin quejarse, así que dejó que siguiera así. Vagamente recordó que Karin le mencionó algo así cuando estaba siendo interrogada en su época, pero en realidad no le prestó mucha atención en ese entonces. En cuanto a por qué estamos aquí, Naruto señaló con el dedo a Minato esta vez, este tipo vino y me arrastró fuera de mi oficina, preocupado por Mikoto-chan. Naruto escuchó con medio oído mientras Minato murmuraba algo sobre no arrastro, pero trató de ignorarlo y continuó hablando, así que, naturalmente, yo también estaba preocupado. Acababa de regresar de una misión con una Mikoto-chan que parecía una parte de mí estaba genuinamente preocupada mientras otra parte de mí se preguntaba si había hecho algo, y si lo hacía, cuánto tendría que protegerme en caso de que fuera golpeada por la venganza femenina. Kushina escondió su boca detrás de una de sus manos, probablemente para evitar sonreír abiertamente mientras miraba a Mikoto. La mujer de cabello azabache, mientras tanto, había estado viendo a Naruto hablar, y parecía divertida mientras miraba hacia la hierba y negaba con la cabeza. Si alguien iba a decir algo más, se detuvieron mientras veían a Mikoto caminar hacia Naruto a un ritmo casual, y se detenía poco tiempo frente a él. En realidad, me estaba preparando para hablar con Kushina sobre el contrato. Mikoto cerró los ojos y respiró hondo antes de volver a abrirlos y continuar. Está roto, declaró. Sus palabras sacaron un tranquilo de Kushina, mientras que Minato simplemente permaneció en silencio y miró de un lado a otro entre los otros dos. ¿Todo terminó bien? Mikoto miró al suelo de nuevo y suspiró, sí, aunque por un momento fue difícil. Naruto tarareó por un momento, mirando a la mujer frente a él. Ella parecía abrirse un poco, aunque él no tenía idea de lo que ella y Kushina habían discutido hasta ahora. Por la forma en que se veía la pelirroja, no tenía idea de qué estaba hablando Mikoto, pero no estaba muy segura de cómo preguntar al respecto. Así que ella se estaba conformando con mirarlos como un halcón. Minato todavía estaba parado allí también, con los brazos cruzados sobre el pecho. Se estaba poniendo bastante oscuro, pero los ojos azul hielo de Minato parecían poder reflejar la poca luz que había hasta el punto en que parecían brillar. Ociosamente se preguntó si sus propios ojos hacían eso.
Sin embargo, había cosas más importantes de las que preocuparse en este momento. ¿Querías hablar de eso? Mikoto lo miró a los ojos de nuevo, y una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Esa fue una buena señal. Sí, pero primero me gustaría un abrazo. Naruto fingió estar ofendido, colocando una mano sobre su pecho. ¿Qué? ¿Quieres un abrazo antes de decirme algo? Blasfemia. Su broma fue una buena idea, ya que la contracción de sus labios se convirtió en una sonrisa completa. Naruto actuó como si eso lo ayudara a tomar una decisión rápidamente. Mira esa sonrisa. TSH, está bien. Tú ganas. Ven aquí. Cuando abrió los brazos y sonrió, Mikoto estuvo a punto de lanzarse contra él, aunque no a la velocidad máxima de la que era capaz. Tuvo que dar un ligero paso hacia atrás para prepararse, pero se recuperó rápidamente. Cuando sintió sus brazos alrededor de su cintura, murmuró en su oído, preguntándole si realmente estaba bien. Estoy bien ahora. Cualquier otra cosa que pudieran haber dicho entre ellos fue interrumpida cuando un chillido sonó detrás de Mikoto, justo donde estaba parada Kushina. Mikoto Nebe. Naruto Aniki. En un destello, uno rojo, no amarillo, apareció junto a ellos, con los ojos muy abiertos. Los dos. Derrame. Ahora. Mikoto soltó a Naruto primero, retrocediendo un poco y se volvió para mirar a su amiga de toda la vida. Naruto me ayudó a romper el contrato en el que estaba. Kushina se llevó una mano a la boca de nuevo mientras jadeaba, mientras Minato se movía un poco y continuaba con el pseudo-interrogatorio. ¿Cómo sucedió eso? Quiero decir, sabía que no te gustaban los contratos y todo eso, pero, no pensé que un contrato Uchiha pudiera romperse. Mikoto negó fuertemente con la cabeza, su larga cola de caballo se movía de un lado a otro. Hay formas en que se puede romper, pero la mayoría de ellas giran en torno a la muerte o algo malo. La forma más fácil para mí era tener el residuo de chakra de otra persona en el mío cuando fui a colocar mi chakra en el sello del que te hablé. Si fuera un enemigo, eso sería una cosa, pero como es el chakra de un compañero nin de la hoja que no es médico. Cuando la voz de Mikoto se apagó, los ojos de Minato se abrieron, comprendiendo de inmediato. Kushina, por otro lado, no parecía entender del todo. Aparentemente Mikoto estaba acostumbrada a explicar las cosas de esta manera, ya que ni siquiera esperó a que llegara la pregunta antes de comenzar a responderla. Significa que tuvimos que hacer mucho, besos, para que su chakra fuera absorbido por el mío. Aparentemente Naruto tiene un chakra muy fuerte, porque dio una lectura como si tuviéramos... ya sabes. Su chakra se había fusionado completamente con el mío, más del 90% de mi cuerpo. Miró con curiosidad al rubio, quien simplemente sonrió y se encogió de hombros. Kushina estaba parada allí, con los ojos estrellados ahora mientras miraba entre los dos, mientras Minato sonreía de una manera más resignada y se frotaba la frente. Naruto estaba bastante seguro de que Mikoto probablemente se estaba sonrojando ahora, pero estaba lo suficientemente oscuro como para que realmente no pudiera decirlo. Él se rió entre dientes y trató de desviar un poco la atención de ella. Lo siento, debe haberlo hecho incómodo para ti. La sonrisa tensa que Mikoto le dio inmediatamente silenció cualquier risa que se le hubiera escapado, y casi lo hizo arrepentirse de su intento. Fue difícil, por un tiempo. Fugaku dijo algunas cosas que no aprecié. Casi lo atacó antes de que mi padre me detuviera y me enviara a Kushina, diciendo que él se ocuparía de las cosas. Naruto hizo una mueca ante eso, pero antes de que pudiera decir algo, Mikoto agarró su mano y le dio un apretón. Podemos hablar de eso más tarde. No quiero insistir en eso ahora. Solo quiero pasar tiempo con mis amigos. Bueno, podemos hacer eso. ¿Verdad, chicos? Kushina asintió rápidamente y se movió para agarrar la otra mano de Mikoto, enviando preguntas sobre cómo sucedió todo a 1 milla por minuto. Minato, por otro lado, se acercó más al lado de Naruto, mientras miraba donde las manos de Naruto y Mikoto todavía estaban conectadas. ¿Te das cuenta de que conozco a Mikoto desde que tenía 9 años, verdad? Naruto asintió lentamente. Así que ella es como una hermana para mí en todos los sentidos excepto en la sangre. No sé qué está pasando, pero si la lastimas. Minato no estaba tratando de parecer amenazante, pero no tenía que hacerlo. Su voz transmitió lo suficiente. Antes de que Naruto pudiera estar de acuerdo o en desacuerdo, no es que nunca lo estuviera, la voz de Mikoto intervino. Aunque lo aprecio, puedo manejarme por mí mismo, Minato. Si hay alguien a quien preferiría que le dieras una paliza, ese es Fugaku. Solo apúntame en la dirección correcta, gruñó Kushina.
Hizo un movimiento de remangarse imaginariamente y parecía lista para matar. Mikoto ofreció un bufido poco femenino y puso los ojos en blanco, le dio otro apretón a la mano de Naruto e inmediatamente volvió su atención hacia Kushina. Ninguno de nosotros hará nada. Mi padre se encargará de ello. Si es necesario, pensaré en una venganza adecuada más tarde. Kushina no se veía feliz con ese anuncio, si el puchero en su rostro era una indicación. Sin embargo, asintió a regañadientes, aceptando lo que dijo Mikoto. Minato, por otro lado, simplemente parecía aliviado de que Kushina no fuera a hacer un alboroto. Ahora, siento haberte interrumpido a los dos antes. Puedes volver a lo que estabas haciendo. Gracias por venir conmigo, Kushina, incluso si no hablamos por mucho tiempo. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de la pelirroja, pero no duró mucho antes de que la preocupación se apoderara de ella. ¿Estás seguro de que estarás bien? Estoy seguro de que a Minato no le importaría si vienes a cenar con nosotros esta noche. Naruto miró a Minato, curioso por ver qué tipo de respuesta tendría ante esto, pero el rostro del otro rubio mostraba que no estaba más que preocupado por Mikoto. Lo cual tenía sentido, considerando que eran compañeros de equipo Genin. Está bien, gracias. De todos modos, necesito hablar con Naruto sobre algunas cosas. Bien, bien. Kushina agitó una mano, actuando exasperada. Sé cuando no me necesitan. Pero mañana te perseguiré para conocer los detalles, Mikoto Nebe. Cuenta con ello. Mikoto simplemente asintió, ofreciéndole a su mejor amiga una pequeña sonrisa. Kushina le devolvió la sonrisa, luego agarró el brazo de Minato y comenzó a arrastrarlo con fuerza. Casi tropezó, pero rápidamente recuperó el equilibrio y saludó por encima del hombro a los otros dos mientras trataba de seguir el ritmo de Kushina. Naruto esperó hasta que se perdieron de vista antes de decir algo. Entonces, ¿quieres hablar de eso, o prefieres ir a cenar? Probablemente deberíamos hablar primero, así puedo detenerte sin tener que saltar sobre una mesa, suspiró Mikoto. ¿Así de malo, eh? Sintió como Mikoto apretó su mano que todavía sostenía. Honestamente, no estuvo tan mal en absoluto, al menos no hasta el final. Fugaku no pareció sorprendido de que yo hubiera roto el contrato, lo que me entristeció y creía que él solo estaba interesado en mí por mi puesto de todos modos. Entiendo que muchos miembros del clan en la misma habitación estaban pensando lo mismo. Supongo que su consejo no estaba tan contento. Mikoto resopló, una sonrisa irónica en su rostro. Difícilmente los llamaría consejo, son más como un grupo de ancianos que no tienen nada mejor que hacer ahora que están jubilados. Pero no estaban contentos. Sobre todo porque mi padre hizo algo similar cuando quiso casarme con mi madre hace poco más de 20 años. La señora de la tienda, ¿verdad? Él la mencionó. Sí, la señora de la tienda. Mikoto se rió levemente y se acercó a Naruto, envolviendo su brazo alrededor del suyo y presionando sus costados juntos. Gracias a eso, la mayoría de ellos inmediatamente culparon a mi padre por ello, y temen que ahora haya sentado un precedente. Naruto tarareó una respuesta, pensando que era mejor dejarla hablar por ahora. Debió haberlo apreciado, porque mientras Mikoto continuaba hablando se movió para agarrar uno de sus brazos, inmovilizando sus bíceps contra su pecho mientras estaban casi hombro con hombro mientras se miraban el uno al otro. Tenían casi la misma altura, así que cuando Naruto giró la cabeza para mirarla, se encontró mirando directamente a sus ojos oscuros. Fugaku fue uno de los primeros en irse. Cuando pasó a mi lado, dijo que sentía vergüenza por nuestro clan, que el heredero estaba tan desesperado que tuvo que prostituirse con uno de los títeres del Hokage. El primer instinto de Naruto fue irse e ir a mostrarle a Fugaku una o dos cosas sobre ser un caballero mediante el uso de varios objetos puntiagudos, pero cuando trató de moverse, rápidamente se hizo evidente que no iría a ninguna parte, al menos no sin Mikoto. O si estaba dispuesto a perder un brazo. Ella estaba agarrándose a su brazo de antes con bastante ferocidad ahora y la forma en que lo estaba mirando lo llevó a creer que no iría a ninguna parte. Ella ya sabía que lo que ella decía lo enfadaría. No le tomó mucho tiempo calmarse después de eso. ¿Estás seguro de que no tienes el Sharingan ya? La voz de Mikoto era un susurro. Cierto. ¿Por qué? Tus ojos brillaron de color rojo por un momento. Simplemente me hizo preguntarme. Como si estuviera tratando de ocultarlo después del hecho, cerró los ojos y miró hacia abajo. Es una de mis habilidades especiales. Te lo diré pronto. Lo prometo. Mikoto no parecía muy feliz al principio, pero luego asintió lentamente. Sin embargo, ella todavía no soltó su brazo. Supongo que estabas planeando hacer algo sobre Fugaku.
Sus ojos se abrieron de nuevo, mirándola. Sí. No, suspiró Mikoto. Mi padre y sus asesores se ocuparán de él por decir lo que no debería. Naruto no pudo evitar fruncir el ceño. No me gusta, pero si eso es lo que quieres. Lo es. Sin embargo, gracias por venir en mi defensa. El agarre de su brazo se aflojó un poco, pero no mucho. El rubio sintió que su ira comenzaba a desvanecerse mientras trataba de sacársela de la cabeza. No lo olvidaría, pero podría ignorarlo. Por ahora, sintiendo una punzada en el estómago, colocó su mano libre sobre él. Bueno, no sé ustedes, pero tengo hambre. Estuve atrapado en mi oficina todo el día y quería terminar todo antes de comer. Su compañero actual asintió levemente, dándole una pequeña sonrisa. Yo también lo soy, ahora que lo mencionas. ¿Quieres pasar por un restaurante? Mikoto tarareó por un segundo, luego negó con la cabeza. No, solo algo simple y abundante sería suficiente. Ha sido un día largo y no tengo ganas de ir a casa a cambiarme. Suena bien. Una sonrisa comenzó a arrastrarse por el rostro de Naruto. Oye, sé que es posible que Kusina ya te haya arrastrado allí antes, pero hay un puesto prometedor que sirve ramen para morirse,